Hola, ¿qué tal amigos y hermanos que nos acompañan en este curso de estudios bíblicos titulado Encuentros de Fe y Esperanza? Les saluda su amigo el pastor Joshua López y también me da gusto compartir con ustedes esta lección, la lección número 9. En la lección anterior nosotros vimos el encuentro de Jesús y Lázaro, pero en esta ocasión vamos a estudiar el encuentro que tuvo Jesús con Leví Mateo, uno de sus discípulos después, pero voy a pedirte que me acompañes ahí en tu casa o donde te encuentres para que puedas tomar tu guía de estudios, tu libro, y también puedas buscar tu Biblia y juntos podamos estudiar esta lección. Leo para ustedes el relato bíblico. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme». Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vemos entonces que este es un encuentro donde Jesús le hizo llamado a una de las personas que más adelante vamos a ver no era muy bien vista por las demás personas. Así que ahí en tu libro, en la sección de Aprende, en la página 38, vamos a leer la primera pregunta que dice, ¿a quién vio a Jesús y a qué oficio se dedicaba esta persona? Allí en Lucas capítulo 5, versículo 27 podemos nosotros ver que Jesús se encontró con Leví Mateo, quien era un recaudador de impuestos o un publicano. Y este tipo de personas entre los judíos no era bien visto, porque recaudar impuestos a los judíos sabían que directamente iba para el Imperio Romano, así que eran considerados casi como traidores. Ese era el empleo que tenía Leví Mateo. Era un recaudador, era un publicano, era una persona que se encontraba básicamente en las entradas de las ciudades. Y la segunda pregunta entonces nos hace la siguiente pregunta, dice, ¿con quiénes eran asociados los publicanos? Ahí en tu Biblia, en Lucas capítulo 5, versículo 30, y también en Mateo capítulo 9, versículos 10 y 11, nosotros vamos a ver que los publicanos eran considerados básicamente como pecadores. Vemos que los escribas y los fariseos murmuraban ahí diciendo contra los discípulos, ¿por qué comen y beben con publicanos y con pecadores? Así que este tipo de personas eran considerados como pecadores, no eran bien vistos para la sociedad. Y nuestra tercera pregunta nos dice entonces, ¿de qué acusaban a Jesús los escribas y los fariseos? Bueno, como hemos visto hace un momento, los fariseos y los escribas, juzgaban a los discípulos y les decían, ¿por qué comen con publicanos y pecadores? Vemos entonces que el problema para ellos era convivir con este tipo de personas. No estaba bien visto que se conviviera o compartiera la mesa con personas que no eran judías o que no eran personas religiosas. Entonces, de esto era acusado Jesús, de convivir con publicanos y con pecadores. Ahora, la pregunta 4 nos dice, ¿qué invitación le hizo Jesús a Leví? ¿Y cuál fue la respuesta de Leví Mateo? Nosotros podemos ver ahí en el relato bíblico, en Lucas capítulo 5, en el versículo 27 y 28, que Jesús le dijo, sígueme. Ese es el final del versículo 27. Jesús le hace una invitación a Leví Mateo y le dice, sígueme. No me importa si eres un publicano, si eres un recaudador de impuestos, si eres mal visto por la sociedad, yo quiero que me sigas. Y en el versículo 28 vemos que Leví, dejándolo todo, no lo pensó dos veces y simplemente se levantó y siguió a Jesús. Qué invitación tan especial para cada uno de nosotros en estos tiempos se realiza también de Jesús al decirnos sígueme. No importa de dónde vengas, quién seas, cuál sea tu trasfondo, cuál sea tu historial, yo sé que me puedes seguir, yo sé que puedes ser un discípulo mío. Esa es la invitación que se te está haciendo a ti también a través de este estudio bíblico. Y todas estas personas recibirán algo especial. La pregunta 5 dice, ¿qué recibirán aquellos que escuchen y sigan a Jesús? No solamente se trata de seguir a Jesús, se trata también de escuchar, de practicar lo que Jesús nos enseña. Ahí en Mateo capítulo 19, en el versículo 28 y 29, voy a invitarte para que me acompañes en tu Biblia y puedas buscar conmigo este versículo.
Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padres, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Quiere decir que la invitación que Jesús nos realiza a través de los seres humanos, los hermanos, los amigos aquí en la tierra que nos digan: ¿quieres seguir a Jesús? ¿Te gustaría seguir a Jesús? No solamente es participar de una congregación eclesiástica, de un grupo religioso. Se trata de formar parte del pueblo de Dios y recibir la recompensa y esperar la recompensa que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Te gustaría recibir esa recompensa a ti también? Deseo y espero que sí sea así. La pregunta número 6 dice: ¿qué hizo Leví para mostrar su entrega a Jesús y a quiénes invitó? Bueno, en el relato vemos que al ser invitado por Jesús para seguirlo, se sintió conmovido y muy contento, que realizó un banquete. Allí en Lucas capítulo 5, versículo 29, nosotros vemos que realizó un banquete. Y no invitó a las personas religiosas, altamente religiosas dentro de los judíos. Dice ahí que Leví hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y adivinen quién estaba ahí también. Jesús estaba ahí con sus discípulos conviviendo con este tipo de personas. No dudo que los discípulos por un momento se sintieron extraños al convivir con este tipo de personas, pero Jesús quería enseñarle tanto a los discípulos como a todas las personas que lo rodeaba que no hacía acepción de personas y que todos tienen la oportunidad de la salvación, todos tienen la oportunidad de recibir la recompensa que es la vida eterna. Y así tú también tienes la oportunidad de formar parte de esta gran promesa, de esta gran recompensa. La pregunta 7 dice que ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos? Ahí en Lucas capítulo 5, versículo 31. Bueno, claramente Jesús quería enseñarle a los fariseos y a los escribas que cuando una persona está en buen estado físico, no tiene necesidad de ir a un hospital. Asimismo, en esta tierra, las personas que no sienten necesidad espiritual, bueno, no tienen tanta necesidad de buscar a Jesús, pero aquellas personas que tienen un vacío en su corazón y tienen una necesidad que tiene que ser saciada por alguien, son aquellas personas que sin duda van a buscar una solución, van a buscar algo que les dé esperanza, que en la Biblia encontramos es Cristo Jesús. Por eso ahí en tu Biblia, si me acompañas, vamos a leer en Lucas capítulo 31 y 32 que Jesús respondió diciendo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y miren más adelante dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, esta ilustración de los enfermos, Jesús lo hizo para que pudiéramos entender que su misión en este mundo fue buscar y salvar a los que estaban perdidos, aquellos que sentían que eran pecadores y no tenían solución a su condición. Y por último, la pregunta número 8 nos dice: ¿para qué vino Jesús según San Lucas capítulo 5 versículo 32 y cómo respondieron algunos publicanos y pecadores a su llamado? Ahí en Lucas capítulo 5 versículo 32 vemos que él dijo: no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento, como hace un momento leímos. Pero vemos otros relatos, otros testimonios en la Biblia, como en Marcos capítulo 2 versículo 15, que dice lo siguiente. Voy a invitarte para que busques en tu Biblia y leas conmigo. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y en Lucas capítulo 3 versículo 12 dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Así que esta pregunta es la que debe estar en tu corazón ahora mismo. Si tú tienes el deseo de recibir la recompensa que Jesús dijo que daría para aquellas personas que le seguían y lo escuchaban, bueno, tú debes tener esta pregunta: bueno, estamos listos para entregarnos, estamos listos para bautizarnos, ¿qué debemos hacer ahora? Así que, para terminar con este estudio, hay 3 decisiones que tú debes tomar, y después de tomar estas 3 decisiones, si estás de acuerdo con ellas,
tú puedes firmar ahí en tu libro, en tu guía de estudios. La primera es reconocer nuestra condición, reconocer que nosotros somos pecadores como cualquiera en este mundo. Nadie es libre del pecado en este mundo. Por eso es necesario buscar a alguien que sí pueda librarnos y limpiarnos de todo pecado. Número 2, tenemos que reconocer y aceptar el llamado que Jesús nos hace. Así como Leví Mateo le dijo, sígueme, y él sin dudar se levantó y lo siguió, también está esperando Cristo Jesús que tú puedas levantarte de tu lugar y decir, yo también deseo seguir a Cristo Jesús, yo también deseo ser bautizado, entregarme a Él y ser una nueva persona en Cristo nuestro Salvador. Y por último, nuestra última decisión, agradecer a Jesús que me acepta y me puede sanar y me puede salvar del pecado. Así que si es tu decisión y si es tu voluntad también que puedas aplicar y practicar estas decisiones, firma ahí en tu guía de estudios, ahí en la página 39. Por último, me gustaría compartir contigo una cita que se encuentra en el Deseado de todas las gentes en la página 241, que dice lo siguiente. Los fariseos no querían considerar a Jesús, que Jesús comía con los publicanos y los pecadores para llevar la luz del cielo a aquellos que moraban en tinieblas. No querían ver que cada palabra pronunciada por el Divino Maestro era una simiente viva que iba a germinar y llevar fruto para la gloria de Dios. Así que después de haber leído este estudio, después de haber leído esta lección, bueno, ahora tenemos que aplicar. ¿Qué puedes hacer tú para aplicar algo especial en tu vida? Bueno, puedes compartir en tus redes sociales que tú has conocido el poder de Jesús y el amor de Dios para perdonar tus pecados y la invitación que se te ha hecho para seguirle. Número 2, puedes invitar a una persona que aún no conoce de Jesús a tu casa y comer contigo, convivir contigo. Recuerda que esa era una práctica constante que Jesús realizaba mientras estuvo aquí en la tierra. Y por último, bueno, si tú no has tomado la decisión para seguir a Jesús y ser bautizado, eso es algo maravilloso que tú puedes aplicar en tu vida. Así que esa es una de las aplicaciones que puedes realizar, ya sea terminando el curso de Encuentros de Fe y Esperanza o antes de que lo termines, para que así entonces tú puedas sentir una vida regenerada. Voy a invitarte para que puedas inclinar el rostro ahí donde estás y puedas hacer una oración conmigo. Querido Dios, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra y de saber que tú nos llamas a todos, Señor, sin importar de dónde seamos o cómo hayamos vivido en el pasado. Todos tenemos la oportunidad de ser personas nuevas y por eso queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a tomar la decisión más importante de nuestra vida. Seguirte, Señor, escucharte y entregar nuestra vida a través del bautizo. Te pido que puedas bendecir a nuestros amigos y amigas que nos acompañan a través del video de esta lección y que cada uno de ellos puedan pensar en sus mentes y en sus corazones la importancia que es bautizarse y entregarse a ti para entonces recibir una recompensa especial que es la vida eterna. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Te deseo que puedas continuar con los estudios de estas lecciones del curso Encuentros de Fe y Esperanza. Hasta la próxima.